digamos que inicio ya la presente sesión. Y bueno, igual pues para que ustedes estén ahí tranquilos con respecto pues a los temas que vamos ejecutando, vamos a la misma par como tal. Bueno, sí, vamos entonces a esperar 2 minuticos. Con eso, pues iniciamos la sesión de formación con las personas que ya, digamos que van ingresando. El día de hoy vamos a empezar a mirar lo que es, bueno, repasar un poquito lo que es acciones correctivas y demás, pues general, lo de la norma ISO, y entramos ya a lo que es la parte de plan de mejoramiento, ¿no? Entonces eso para poder ir avanzando pues en esos temas. Igual pues estamos ya a la par, ustedes digamos lo que vamos ahí a la par con los temas de primero de la mañana, ¿no? Lo otro que sí quería comentarles es que ya ahorita me voy ya había ahí las personas pues a ingresar al grupo de WhatsApp, voy a guardarlas y de una vez pues se añade al grupo para que también pues estén con respecto, estén ahí atentas a este curso de formación. Listo, entonces vamos a esperar 1 minutico y ya de una vez iniciamos. Listo. Bueno, sí, vamos a iniciar de una vez con esta formación, con la presente formación, saludándolos pues a ustedes en esta oportunidad. De nuevo pues de decirles, comentarles que pues el día de ayer sí tuve una falla eléctrica, entonces esa fue la razón por la que tuve que hacerlo, porque pues igual sin energía, digamos que nos ponemos a improvisar y pues qué mamera ahí, y más cuando el computador pues no me dura 1 hora con la pila pues así bien recargada, no digamos que no alcanza pues las 3 horas tampoco. Entonces por ende pues ahí decidí digamos cancelar. De todas maneras pues estamos a la par digamos con los que están en la mañana, entonces para que no se preocupen por ello, porque pues no nos vamos a atrasar en ese sentido. Bueno, voy a cancelar en este momento pues la cámara en este instante para poder entonces ya mostrarles como tal lo que es la presentación que tenemos pues para el día de hoy. Bueno, nosotros habíamos hablado pues inicialmente nos habíamos quedado pues hablando sobre lo que eran las acciones correctivas y de mejora, en donde pues ya lo que eran las no conformidades pues se entendían como un incumplimiento de un requisito, y pues como tal se definían también como un error, un defecto pues que no era indeseable pues en lo que era pues el proceso de aprendizaje, y que pues las fuentes de no conformidad o de incumplimiento de requisitos pues podían ser varias, pues pasando desde el tema de resultados de auditorías internas, quejas, reclamos de digamos de diferentes partes interesadas pertinentes, tanto pues de origen externo como de origen interno. Por otro lado, pues digamos que entre la formación nosotros podíamos hablar de lo que era deserciones y lo que era pues revisión por la dirección y observación como tal. Y pues ya entre los conceptos de acción correctiva ya empezábamos a hablar pues sobre lo que era las acciones para eliminar las causas. Ojo, porque aquí digamos que es uno de los conceptos principales que debemos tener en cuenta: eliminar causas de los incumplimientos. ¿Para qué? Para evitar esa repetición. Y dentro de todo esto pues hablábamos sobre el proceso de mejora continua, en el cual pues ya era toda esa actividad. ¿Para qué? Para aumentar esa capacidad para cumplir todos los requisitos aplicables y pues demostrar la capacidad para también satisfacer las necesidades y expectativas tanto presentes y futuras de los clientes, poder demostrar también que podemos controlar los impactos significativos de la gestión en las organizaciones pues que nosotros producimos a partir de nuestras actividades, y pues la prevención de las enfermedades y los accidentes laborales. Eso digamos que era la parte que nosotros pues hablábamos al respecto, y que aquí pues también estábamos hablando sobre lo que era la normatividad, pues las normas ISO, pues básicamente hablando pues sobre todo digamos lo que era la normatividad tanto pues voluntaria pues a nivel de ISO, de todas las normas que las empresas pues tienen la voluntad de aplicar, y que cuando se obligan digamos a cumplir estos estándares pues se vuelven digamos obligatorios como tal, porque las suscribe la organización. Ahora lo otro es que uno pues aquí lo que entiende es que
es que cuando nosotros hablamos de estos tipos de normas, pues hay algunas, como lo que veíamos de la 17025 en metrología, que pues se vuelven también legalmente obligatorias. Entonces eso digamos que en ese sentido. Y ya digamos que pues ya entrando a lo que es la parte de la mejora continua, empezamos pues a ver estos conceptos como tal que son los que nos atañen el día de hoy. Entonces ya digamos que esto digamos lo empezamos a ver. Generalmente una de las cosas que como seres humanos, como también podemos verlo, digamos, digamos, diariamente, digamos, en organizaciones y demás. Nuestro objetivo siempre es una mejora continua. O sea, digamos que ese es el propósito como tal. Y digamos, si uno lo habla personalmente, digamos, a nivel de personas que lo somos, nosotros tenemos siempre que estar enfocados en un proyecto de vida, ¿no? Pues que digamos que ese proyecto de vida es un camino de mejora continua y que pues nunca alcanza la perfección, y eso pues tiene que ver con nuestra naturaleza humana. Entonces, una naturaleza pues que es imperfecta, y eso es lo que pasa dentro de las organizaciones. Dentro de las organizaciones todos esos procesos de mejora pues llevan a que la organización crezca, pero nunca va a ser perfecta, porque finalmente quienes ya sea toman decisiones, dirigen decisiones, ejecutan decisiones, pues van a ser seres humanos. Entonces, en ese sentido, siempre va a haber la necesidad de estar planificando, o sea, de generar, digamos, todo un conjunto de acciones que se organizan. ¿Para qué? Para implementarse, y de esa manera pues poder analizar y poder determinar si se cumplen o no los objetivos de lo que uno quiere, y pues en ese sentido pues se hace también ajustes para volver a hacerlo. Esto es como un círculo que también pues se genera continuamente, y que dependiendo también del tipo de, de sistema de gestión pues va a ser, y de requisito legal pues va a ser cada año. Recuerden que pues a nivel de lo que nosotros tenemos a nivel legal, digamos lo básico que es el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, pues sabemos que es cada junio, y que pues empieza digamos en julio otra vez al mes siguiente y termina en el mes de junio del siguiente año. Y pues a nivel de lo que son los sistemas que son voluntarios y que las organizaciones suscriben, pues va a depender también de la época en la que hayan adquirido digamos el sistema, en que pues reciban la auditoría. Recordemos que esa auditoría de certificación, primera de seguimiento, segunda de seguimiento, y la de no la de recertificación, sino que su nombre técnico es de renovación. Entonces, pues porque se cumple, digamos, eso, digamos, cada 3 años, ¿no? Entonces, primero auditoría de seguimiento y demás. Entonces, esto, digamos, que es lo que uno tiene que tener, pues, ahí muy presente. Y una de las cosas que uno, pues, va, digamos, teniendo, digamos, en cuenta frente a lo que son estos ciclos, y que generalmente digamos que va es hacia lo que es el tema digamos de todos estos procesos de mejora, pues siempre van a tener esta actitud de este camino digamos de estar digamos de planificando, haciendo, verificando y actuando. Yo en este sentido sí lo que quería, digamos así, retomando, digamos, cada uno de estos temas que nosotros pues ya estábamos viendo desde la sesión anterior, que sí pudimos ver en el día miércoles. eh, yo les hablaba pues sobre lo que era, digamos, este tipo de procesos de PHBA, ya digamos desde el punto de vista de seguimiento. Digamos que cuando uno digamos proyecta lo que son los planes, uno no los puede proyectar en relación al camino como muchas veces pasa. Uno tiene que es verlo desde la otra orilla, donde está pues el acantilado, en donde está el arco iris, en donde están las metas. Digamos, no importa qué tan tortuoso, qué tan oscuro y qué tantos rayos y centellas puedan estar sobre ese bosque. Lo importante es que al otro lado entonces está la meta, y está pues el paisaje natural al que nosotros queremos llegar. Digamos que eso se vuelve también nuestras metas a nivel organizacional. Y una de las cosas que uno, como está partiendo, o sea, quien conoce la información sabe cuál es el final, cuál es, digamos, el resultado final. Y la idea entonces en ese sentido es enfocarlo
desde el principio en relación a lo que es el tema de estas preguntas clave que pues nos van apareciendo, digamos, en ese sentido. Y es que nosotros vamos entonces hablando que cuáles son los aprendizajes. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que en el camino de que nosotros caminemos, que nosotros pues vamos todo el año, finalmente lo que nosotros debemos identificar qué es lo que yo debería, digamos, llegar al punto al final. Y es que yo tenga aprendizajes significativos. Miren que eso es algo que uno tiene que generar, pues no solamente digamos alrededor de lo que es la parte de formación, sino que pues a nivel digamos de lo que es el tema de sistemas de gestión. Y es que nosotros debemos llevar también, y eso digamos que cuando estemos con nuestros aprendices también compartiéndoles este tipo de información sobre lo que nosotros debemos llegar a los trabajadores, es que los trabajadores también tengan dentro de las organizaciones, tengan un aprendizaje significativo frente a lo que se hizo, o sea, cuál fue nuestra gestión y qué fue lo que nosotros aprendimos, porque finalmente no se trata de que peca, rezar y el que peca y reza empata, no, sino que se trata de que podamos crecer. Y eso se mide a partir de los logros y los errores. Muchas de las cosas que siempre, digamos, se destacan dentro de una organización principalmente son los errores. Y de hecho nosotros tenemos muchas lecciones, o sea, ustedes entenderán una lección por allá que digamos, a un espía del FBI hace muchos años, digamos que le hicieron un seguimiento y lo arrestaron porque pues estaba, porque digamos que lograron demostrar que le estaba vendiendo información durante muchos años a los enemigos de Estados Unidos. Entonces, bueno, listo, lo arrestaron con las pruebas y todo. Y una de las cosas fundamentales la pregunta más clara, digamos, que nos da, digamos, luz sobre esta historia es que le dijeron, bueno, ¿y usted por qué hizo eso? ¿Por qué? Y, y la respuesta, pues, es totalmente, digamos, reveladora, que dicen, mire, es que, ¿cómo es posible que en el FBI usted, usted hace algo bien y ni siquiera le dan las gracias? Y apenas hace algo mal, entonces ahí sí le caen de todo y desafortunadamente sí, o sea, uno tiene que entender por un lado y que pues de que sí, de que hay que digamos rescatar los errores y hay que corregirlos y hay que mirar también las causas pues como tal, pero también hay que resaltar los logros. Esos son aspectos, mire, esos son salarios no laborales y esos son aspectos que deberían digamos reconocerse a las personas pues en el sentido de que pues se tengan su mérito, y eso es algo que uno debería digamos tener muy en cuenta, porque es que miren, todo esto se vuelve también el tema de motivación, y realmente estos procesos, digamos, uno de los enemigos más grandes que tiene los sistemas de gestión integrado, el mantenimiento como tal, es el seguimiento que no se hace, y ese seguimiento tampoco se hace si tenemos alta rotación de personal, porque también hay que tenerlo en cuenta. A los trabajadores no es, como de pronto sí lo he dicho en alguna oportunidad, no es que necesiten esos salarios altos, no, porque eso tampoco es el chiste. Porque pues también se ha demostrado de que la gente no necesita tener millones de millones, que digamos que se despiertan otros también, digamos así, bajos instintos y cosas que a la postre digamos que tampoco es que sea digamos que tan saludables, ¿no? Pues aunque también hay otros que utilizan digamos el dinero para hacer obras sociales y demás, pero digamos que es un riesgo. Pero más allá de eso, y que lo que nosotros necesitamos es esa valoración de nosotros mismos, o sea, valoración del trabajo que se realiza, ya pues obviamente así los errores, pero también esos logros. Y eso digamos que se tiene que rescatar. Aquí también hablábamos pues en parte digamos de lo que era que si los aciertos se estandarizaron. Y es porque así como nosotros entendemos que existen actividades rutinarias y no rutinarias, esas actividades rutinarias son las que uno tiene que empezar a documentar. Miren que cuando uno llega, digamos que las prácticas y todo lo que hay, digamos, alrededor de una empresa, debería centrarse también en ello, en poder estandarizar y dejarlo por escrito, porque esto se vuelve también algo que se llama el know-how, el saber hacer, que es de entre las cuentas a nivel de contabilidad,
como una cuenta del patrimonio, ya como donde uno tiene ya el tema de edificios, maquinaria, que son cuentas de patrimonio, pues ahí tiene también el saber hacer. Y ese saber hacer, esos aciertos, son los que me van a mí a diferenciar de mi competencia. Ahora, no solamente frente al tema de mercado, no solamente frente al producto que yo le ofrezco al cliente, sino también que por qué los trabajadores, por qué hay personas que aunque puedan tener un mejor salario, se quedan en una parte, y es por eso también ese tipo de reconocimiento, también el tema de crecimiento. Bueno, son varios factores, pero uno en especial es el buen trato. Recuerden que en encuestas hace varios años las personas están dispuestas a reducirse 16% de su salario por recibir buen trato. Y claro, porque finalmente cuando se maltrata, lo que se está hiriendo es el orgullo y el concepto de sí mismo. Y eso pues solamente va a llevar a rencor y odio en el corazón, y realmente pues eso no es lo sano. Ahora, cuando hablamos de los aciertos que se estandarizan, es porque usted tiene que documentar. Hubo algo que sucedió, digamos, en alguna situación, y a partir de allí entonces se tomaron unas decisiones para corregir esas situaciones, deben documentarse. Por ejemplo, si nosotros hablamos como en el caso de lo que yo les decía digamos, en una ocasión, y es que si no que si digamos en ese caso, digamos, yo recuerdo que era el jefe comercial el que necesitaba, como manejaba todo el tema de licitaciones, porque pues la empresa, digamos, que se mueve, digamos, a través de licitaciones. Una de las cosas es que allí va a entender, digamos, que esas licitaciones, digamos, que le pedía el cliente, por alguna razón le estaba pidiendo, digamos, como unos certificados de que no habían existido pues accidentes, y pues como demostrar como la gestión que había hecho el Comité Paritario de Seguridad en el Trabajo. Y resulta que pues siempre nos la pedía, digamos, más o menos, como decir así, a las 3 4 de la tarde, así en la tarde, uno está pues ahí tranquilo, y se lo pedía pues tanto al jefe de recursos humanos como digamos, como a mí. Y era así, fue la primera vez le colaboramos, la segunda vez ya le dimos, no, venga, un momentico, o sea, ¿cómo así? No, es que no se sabe cuándo llegan, que pues en cualquier momento. Y dijimos, no, entonces usted no, o nos llegamos a un acuerdo, que nos tocó, digamos, ahí sí, ponernos un poco duro y decir, o llegamos a un acuerdo, o no le hacemos nada. Y entonces ya fue cuando, no, es que siempre me están despidiendo eso los primeros días. Entonces yo ya sabía que más o menos, digamos, como en estas fechas, que ya digamos que se va acabando el mes, tocaba pues estar, yo llegaba, digamos, en previsión, porque ya sabía. Entonces yo le decía, mira, ¿qué te van a pedir? Y entonces, con qué código, porque pues tocaba, digamos, con el número de contrato del cliente, y bueno, todo eso. Entonces yo ya lo recorrí, por decir algo, de aquí al jueves, al viernes, ya se tenía eso, ya le había recogido las firmas, y él, ya que le llegara en cualquier momento, ya lo tenía ahí a la mano. Entonces esas son cosas, aciertos, que se deben estandarizar. Ahora, como cuál era el paso siguiente, que en el momento, pues porque digamos que ya estábamos en eso, era cuál, era que en el perfil, digamos, del que era, digamos, del jefe de recursos humanos, como en el mío, se documentara. Debe preparar informe del COPAS mensualmente, de acuerdo a la necesidad de este, y bueno, y debe tenerlo antes de finalizar el mes. Listo. Y en el perfil, ¿cierto?, que del comercial tenía que estar, debe informar previo, 5 días antes de acabar el mes, entonces, cuál es, si se debe o no repetir. Entonces, digamos, esa acta del COPAS, y debe informar qué requisitos debe tener en cuenta. Ahora, eso se estandariza, eso se deja ahí. ¿Y qué pasó? Pues que si llega, digamos, otras personas, pues ya saben que tienen que hacerlo. Ahí es en donde uno habla de los aciertos de estandarizar, porque no vamos a estar todas siempre, o sea, porque digamos que era lo que, digamos, que nos quería, digamos, como someter al de recursos humanos y a mí, y era que a correr, o sea, el afán, y no, y resulta que no, o sea, resulta que sí se podía hacer con tiempo. Entonces esas son cosas que uno tiene que hacer, y todo eso que se va estandarizando, porque son mejoras,
pero que a veces, digamos, sí encuentra, digamos, mucha resistencia, digamos, en esa vez, mejor dicho, eso había sido pelea y de todo, y bueno, emberracada, y bueno, todo eso, pero al final miren que se dio cuenta de que pues nosotros lo que estábamos pidiendo no era nada malo, no le estábamos diciendo que no, le estábamos era diciendo, venga, o sea, ayúdenos también a que pues la cosa también fluya, que no sea solo, porque pues uno entiende que también hay cosas que de pronto surgen de digamos inesperadas, pero son esporádicas, no son continuas ni permanentes. ¿Sí? O sea, que de pronto es necesitar información urgente. Entonces, todo eso es lo que uno tiene que tener en cuenta. Ahora, aquí digamos que a partir de eso se tomaron, claro, se toman esas acciones correctivas como les he descrito, y generalmente, digamos que las acciones correctivas deben darse, ¿no? O sea, eso, digamos que entre los procesos tiene que darse y tiene que existir, digamos, las acciones correctivas, las que sean. Miren que la norma lo que dice es que revisar. Miren que nunca habla de que tenga que ser actualizar como tal, sino que dice si es debido, si es necesario actualizar. Y eso es lo que uno tiene que mirar con la información, porque pues hay cosas que usted no las tiene que actualizar. Digamos, por ejemplo, si por ejemplo, digamos de un año, digamos como lo que ha pasado, eh, digamos como lo que ha pasado, digamos a nivel de pronto el tema de COVID, digamos hasta ahora desde hace ya año y medio hacia acá, digamos que en el transporte público, por ejemplo, no se dejar de usar el tapabocas, que tenerlo permanente, y de hecho yo les cuento. La pandemia no se ha acabado, los incrementos en casos en el país están creciendo, en Bogotá están creciendo. Entonces por eso hay que uno no confiarse, y puede ser que ahorita sí, que ya solamente en el transporte público, usted puede ser que usted se suba a un bus y de cada 10 personas 5 no utilicen el tapabocas o 8, no importa, usted debe seguir con eso porque pues estamos con eso. Ahorita digamos que hay una amenaza. Digamos que yo quiero, digamos, decirlo, hay una amenaza, el virus, pues, ¿cómo es que se llama ese virus? Pues, del mono, pues no se sabe nada, pues digamos que se vuelve más especulación, supuestamente el que fue el de la viruela sí, del mono, y el que supuestamente lo han vacunado de viruela, pues que está, digamos, como inmune, bueno. Entonces todo eso digamos que todavía no se sabe nada, pero sí es importante tener en cuenta de que la pandemia no se ha acabado. En Europa han estado subiendo los casos, en Brasil también, y aquí pues sí siguió como esa tendencia. Entonces como que hay que estar prevenidos, ¿no? Entonces, o sea, es decir, hay que estar todavía alertas porque esto no se acaba hasta que se acaba. Según los expertos, esto, digamos, la proyección es que realmente se acaba en el 2024. Si uno mira la historia, generalmente todas estas pandemias cuando han existido son de 5 años, 20, 21, 22, 23 y 24. Entonces eso digamos que hay que tenerlo en cuenta. Ahorita, claro, ahorita se han bajado, digamos como tal se han bajado, digamos, los casos, se han bajado las medidas de, 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 de bioseguridad, que ya el tema del tapabocas, se han relajado esas medidas, pero eso no significa que se haya acabado. Y eso no significa que realmente esto se acabe. Esto todavía tenemos que convivir un buen tiempo, o sea, como tal. Entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta. Y ahorita pues que salió, pues han salido un poco de cosas. Nosotros llevamos varios años, digamos, hay que entender también eso. Es que nosotros llevamos varios años con la pandemia, con este tipo, digamos, de amenaza de pandemia. Recordemos la H1N1. O sea, la gripe aviar y todo esto son epidemias que han sido pequeñitas, muy controladas. De hecho, en África tuvimos una y que menos mal no se reprodujo porque era el ébola. Y menos mal no se reprodujo, sino porque allá hicieron el cerco epidemiológico y no lo dejaron sacar de Nigeria. Es que estaba, digamos, esto. Entonces todo eso, digamos que no es para alarmar ni para llenarse de negativismo, pero hay que tomar las previsiones, y más si nosotros, y más con la población vulnerable que nosotros manejamos. Ustedes no saben, los aprendices, que digamos a quién frecuentan, y más pues y más si nosotros hablamos que ahorita estamos en la temporada invernal. Entonces más o menos
hasta agosto, que es como el periodo de temporada pues invernal. Entonces todo eso hay que tenerlo muy presente. Ahora, y de hecho, pues sin llegar a decir que pues todo lo del tema de la arena del Sahara, que pues también digamos que hoy digamos a nivel de país, pues como que el efecto digamos que está descendiendo un poco más. Sin embargo, pues nosotros lo que debemos tener en cuenta, digamos en ese sentido, es que todos los cambios pues que se deben establecer a nivel de lo que es la parte pues del sistema de gestión tiene que estar es adaptado digamos a todo el nuevo ciclo. Es decir, cuando yo empiezo digamos ya lo que es el tema del mantenimiento del sistema, porque ya lo tengo implementado, tengo que pensar que ya todos los resultados de ese proceso de gestión deben llevarme a qué, a los cambios, ¿no? Que hayan los cambios a lo que es el tema de mejoramiento. Ahora, ¿cuáles cambios? En su momento no pueden saber, pero que sean significativos y que sean pertinentes para la organización, porque es que cuando dicen eso de que no, que es que usted tiene que buscarle dos o tres acciones correctivas, que tiene que redactar de mejora, pues hombre, ahí cuando toca, digamos, recurrir a ese recurso es porque no se ha hecho una verdadera gestión, no se ha pensado en esto desde su planificación para que genere esto. Y generalmente si estamos hablando de organizaciones que son imperfectas, pues hombre, por mejorar hay mucho, por corregir hay demasiado. Y entonces pues debemos ahí pensar, digamos que es el objetivo al final, y que por ende entonces lo que nos va a llevar es a que cuando planeemos entonces podamos definir quién, qué, cómo, para qué se planeó. O sea, mire, digamos aquí cuando dice para qué se planeó, entonces para tener aprendizajes, para identificar los logros y reconocerlos, para identificar los errores y corregirlos, para estandarizar y documentar dentro del sistema de gestión todos los aciertos, para corregir entonces, para determinar, para identificar acciones correctivas necesarias para el siguiente periodo y finalmente para poder evidenciar que hay un sistema de gestión en constante cambio, en mejoramiento continuo, y más cuando estamos más amarrados a una legislación que mantiene cambiando permanentemente. Entonces, esto digamos que es lo que uno tiene que hacer pues al respecto. Ahora, se hizo con base en las necesidades y expectativas de los usuarios, claro, porque si usted va a lo del tema del contexto interno, pues tiene que ser con base en eso, y por eso es que uno de los aprendizajes tiene que ser es bueno, cómo yo voy a establecer como principio de calidad de los sistemas de calidad, cómo voy a establecer relaciones que realmente relaciones que sean pues adecuadas con todos con todas las partes interesadas pertinentes. Ahora, ¿quién, cuándo y cómo y dónde y con qué recursos haría lo planeado? Entonces aquí ya empezamos a definir todo esto, y finalmente pues cómo se evaluaría con los indicadores y cuáles serían los resultados que yo quiero obtener, ¿cierto? ¿Cuáles son los resultados que yo quisiera? Y no estoy hablando con el tema simplemente de metas, porque pues sí, en el tema, por ejemplo, si hablamos de accidentalidad laboral, pues la meta va a variar de acuerdo también a la realidad de cada organización, porque pues así como hay organizaciones en donde se darían por bien servidos, en donde solo hubiesen, por ejemplo, 8 accidentados, hay organizaciones donde ya se presenta en medio de un incidente, ya es grave, porque no se presenta, ¿no? Se depende también de las actividades y de lo que digamos que se genera. Y una de las cosas que uno digamos que ves acá es que, miren que la pregunta, cuando ya digamos que ya hemos estado haciendo, es cómo se ejecutó lo planeado en relación a lo que a lo que se había dicho previamente, o tocó hacer cambios. ¿Quién lo hizo? Esa pregunta, miren que cuando uno habla del planear, y en especial cuando es la implementación, lo ponemos responsable, y realmente pues quién es el doliente, digamos, generalmente es un jefe de área, pero nosotros acá es que quién es el que realmente hace la tarea, puede ser un subalterno, o sea, nadie nos está diciendo que tenga que ser el líder del proceso. Entonces eso digamos que también es necesario, y con qué recursos se hizo, ¿no? Porque es que sí, o sea, yo digamos identifico que necesito digamos ciertos recursos. ¿Realmente esos fueron o se necesitaron más? Generalmente es que se necesitan más. Generalmente es que se necesitan más. Ahora, no son
Ahora, cuando hablamos de que se necesiten más recursos, no estamos hablando solamente de la parte financiera, de dinero, estamos hablando de el recurso más valioso que no regresa, intangible, y que los santos lo lloran si se desperdicia el tiempo. Entonces, en ese sentido, nosotros debemos empezar a identificar todo eso. Ahora, ¿qué registros, los datos que se recogen y se controló lo ejecutado, qué registros se tienen? Entonces, por ende que cuando usted hace el tema del mantenimiento, como usted ya no está desgastado en eso, porque usted ya se dedicó, digamos, a aterrizar, digamos, todos los procedimientos a la realidad y que se puedan ajustar también a las necesidades previas como esa que se identificó. Entonces usted lo que va a hacer es lo siguiente, usted ya va a ir un poco más allá y va a empezar a sistematizar la información. Y aquí sí lo hablo sobre lo que es el tema digital, necesariamente. ¿Por qué? Porque esa es la forma. Ahora, a partir del trabajo, lo que pasa es que aquí debemos tener esa información y debemos también estar al lado, digamos, de lo que es el personaje que nosotros tenemos allí, que es el ingeniero de sistemas. El ingeniero de sistemas a ti te puede crear un programa bien hermoso, pero si no es acorde al tamaño, a la forma de la organización, pues no vamos a hacer nada. Entonces, ese es el tipo de información que se puede generar. No es solamente así, ahí está el sistema y bien bonito. No, es que realmente me tome decisiones y que realmente se transforme. Porque miren, generalmente cuando llegamos a aplicar, digamos, lo que realmente está ahí en la norma, pues llega un momento donde yo ya no me tengo que entrar en lo que es en el tema de procedimientos en buena parte, porque es que sigue siendo, por ejemplo, si nosotros hablamos de un procedimiento como es el tema de lo que es el reporte y la investigación de accidentes de trabajo, eso no ha cambiado. Eso no ha cambiado en largos años, entonces déjelo quieto. Sí, bueno, sí ha cambiado en algo, digamos, como más, eh, ¿cómo es que se llama? Más estricto, digamos, como tal, pues ya desde hace varios años, pero digamos que hay que tenerlo en cuenta y es que el reporte pues se tiene que hacer ante EPS, ¿no? O sea, el de los accidentes, ¿no? Digamos que ese era un aspecto que no se tenía, digamos, hace años y se vino, digamos, a adaptar ya con lo que era el tema de resolución 1111 ya derogado hoy en día y pues que obviamente pues está con resolución 312. Entonces esas cosas, todos esos aspectos son los que uno tiene que empezar, digamos, como esas pequeñas modificaciones y todo lo que hay, digamos, ahí, pues uno tiene que ponerlo ahí, o sea, uno tiene que empezar a hacerlo, digamos, como pequeñas modificaciones, pero finalmente la estructura no cambia porque pues generalmente una empresa dura en un lugar, miren, digamos, por ejemplo, si hablamos de plan de emergencia, porque pues es como los documentos que a veces como que tienden a veces a tratar de cambiar, a menos de que la organización crezca y ya tenga, digamos, más espacio o se cambie, pues generalmente el punto de evacuación difícilmente cambiará, ¿cierto? Digamos, el punto de encuentro pues cambiará y a menos de que pronto pues el plan de ordenamiento territorial y de todo, pero generalmente el espacio siempre hace el mismo. Dos, el hecho es que pues siempre digamos lo que son las personas y demás pues van a estar digamos que va a ser siempre digamos tratos brigadistas. Generalmente las empresas se mueven en un lapso digamos digamos en un rango de trabajadores, entonces que puede ser digamos que no supere los 10, en otras digamos que no llegan a los 50 y en otras pues ya digamos que son más de 50 u otras que pronto andan entre 46 y 53. Entonces pues o sea, si andan en ese rango pues deben, uno ya digamos que los toma como si tuviera que cumplir con todo, porque para qué se va a colocar uno allá a improvisar y a eliminar procesos que después de pronto en un momento dado le va a tocar hacerlos. Entonces uno en ese sentido sí tiene que llegar y evaluar todo eso porque pues finalmente cuando tú haces todo lo que es el tema de obtener, de poder ya tener la documentación y controlada, pegar a la realidad, pues tú lo que haces es centrarte en la obtención de esa información. ¿Para qué? Para que finalmente entonces nosotros podamos verificar si realmente hay una coherencia entre lo planificado. Y es que esa coherencia en cómo se da en la medida de que se atiendan las necesidades puntuales de la organización, que se planteen de todas formas planificación para optimizar el trabajo.
porque eso finalmente es lo que uno tiene que tener. Uno generalmente en una organización las tareas son muy, digamos, operativas, llámese de donde se llame, o sea, es decir, si nosotros hablamos todas las tareas de oficina son muy operativas, que el tema de cartas, que el tema de una cosa, de otra, y la idea es que pues hacer rendir eso. Y por otro lado, entonces, pues cuando nosotros hablamos de esto, mm, también los indicadores de gestión tienen que dar un valor agregado. ¿Y el valor agregado cuál es? Que realmente todos sepan para qué son esos objetivos y cuál es el propósito y cómo colaborar con esos, con esos indicadores, ¿no? Entonces todo eso digamos que uno lo tiene que hacer. Ahora, el análisis ahora, ¿sirvió o no sirvió? O sea, ¿cuál fue, digamos, el objetivo? De medir, digamos, ese tipo de información. Y eso, digamos, que es lo que a nosotros nos habla ya lo que es sistema de gestión en esta parte, ¿no? Entonces, digamos, que se vuelve, digamos, inicialmente todo nuestro modelo, digamos, a nivel de lo que es la parte del ciclo PHBA. Entonces, que se vuelve, digamos, como tal la forma en la que nosotros pues utilizamos como herramienta pues de mejora continua ya para el mantenimiento. Entonces esto digamos que es algo que uno tiene que empezar y que digamos que con los otros modelos que ya vamos inmediatamente a ver es eso, o sea que siempre digamos que se trata de cumplir con eso. Es como lo que nosotros veíamos, con lo que de pronto sí veíamos en un momento, digamos, con lo del tema de las 5 S, ¿no? Que de pronto, que por ejemplo, digamos, en alguna ocasión también manejaba, que se maneja las 5 S, las 7 S, las 9 S, pero finalmente todas van a lo mismo, a que usted tenga lo necesario, digamos, en su sitio de trabajo, que elimine toda la basura, que realmente tenga todo organizado de tal manera que pueda mantener el orden, porque no es solamente organizar, es que se pueda mantener el orden. Digamos, usted en su maleta, ¿qué es lo que hace? Usted en su maleta lo que carga para cuando le toca una formación, usted carga sus marcadores, su borrador, su bata y su disco duro de la información que usted va a transmitir y pare de contar, porque pues el computadora se lo dan en el ambiente de formación, el video lo tienen allá, o sea, todo ya está conectado. Entonces en ese orden de ideas, pues eso es lo que uno quiere transmitir con este tipo de herramientas. Ahora, ¿a quién se le presentó? O sea, digamos que toda esa información que nos genera pues mediante este modelo pues es el que nosotros digamos que terminamos aplicando. Digamos ahí cuando hablamos de las 5S ahí se veía todo el pH planear, porque usted tenía que evitar todo eso y saber, bueno, qué es lo que tiene, y desde luego pues con todo, digamos, con todo su proceso llegar y organizar. Y ya luego, digamos, de que usted ya limpiaba, pues porque tenía que asear, y luego entonces lo que usted hacía finalmente era tener una disciplina de mantener todo. Ahora, usted puede mantener todo el orden, claro que sí, en la medida de que usted tenga solo lo necesario. Generalmente una de las cosas que más nos recalcan como seres humanos y en una época materialista es que nos quitemos las cargas, que no acumulemos, no como de pronto le pasaba así a mi abuelita, y que eso era una costumbre de ella, que le regalaron una vajilla que le trajeron de por allá del Japón, y que no, que para una visita especial y cuánto. Entonces todo eso digamos que hay que tenerlo en cuenta, y mi abuelita pues se murió hace ya más de 12 años, 9, 10, 11, 12, 13 años, digamos que ya va a cumplir 13 años de muerta, y realmente pues eso es curioso como es la vida. Mi mamá se le regaló esa vajilla y volvió a ella, y bueno, entonces, y bueno, igual, tampoco es que la haya usado, y es como esa tradición de que no, cuando llegue, digamos, una visita especial, o una ocasión especial, entonces pues aquí hay que tener en cuenta que de todas maneras, yo porque digamos les hablo de eso, porque es que finalmente todo eso digamos que tiene que ver porque usted dentro de una organización, si no tiene tiempo, tiene que andar con lo necesario y cumplir con la normatividad. Por eso es que digamos que esa es la pelea muchas veces, que si dice estándares mínimos, nosotros depende de nosotros ponerle lo necesario, digamos, al empresario, en especial en seguridad y salud, lo que sea necesario para que no vaya a tener problemas a nivel de la parte legal, y en especial pues seguridad y salud. Usted no puede ponerse, digamos, a poner cosas más, no es para lo que le va a evitar que
que tenga, digamos, problemas a nivel legal. Y ese, digamos, que es el propósito cuando nosotros tenemos este tipo de herramientas. Ahora, aquí nosotros que vemos esto, digamos que el ciclo PHBA, pero también tenemos otro tipo de herramientas, ¿no? O sea, que cuando nosotros estamos trabajando ya con lo que es la parte de herramientas de todo lo que es el tema de análisis de valores, es cuando nosotros estamos colocando es lo necesario. Esto es como cuando usted llega y va a una alta superficie y entonces usted va a ir a comprar, digamos, un mueble. Digamos que hay, digamos, pues como el costo macro, que usted ve un poco de closets, o usted ve, digamos, muebles para la casa y de todo, y usted ve una particular muy grande, y es que en especial, digamos, que pasa con los muebles que se arman así, digamos, en MDF, y es que tienen la pintura o tienen las cintas, estas telas plásticas que son como las que lo arman bien bonito, lo tienen en unas partes en donde se ve visual. Digamos, si usted coge una de estas tablas que es para colocar ahí, digamos, algún objeto, usted la va a ver que tiene, sí, por arriba y por abajo tiene la cinta, la tela que la hace ver presentable y al frente, pero en los tres otros lados que no se ve, que de pronto son para empotrar, ahí usted ve que la superficie es corrugosa y no está cubierta. Ahora, ¿esto por qué lo hacen? Porque finalmente pues hay un costo, porque pues imagínense produciendo 1.000, 3.000 pesos, eso es un costo significativo de que se dejan de ganar, porque pues finalmente eso es algo que pues a nivel estético no se va a ver, o sea, a nivel, digamos, de la visual no se va a ver porque va a estar empotrado. Entonces eso, digamos, que es lo que nosotros pues empezamos a mirar con lo que es el tema de análisis de valor. Ahora, aquí vamos a mirar lo siguiente, y es que cuando nosotros hablamos ya de esta herramienta, lo primero que nosotros debemos tener en cuenta es que todo el concepto de valores, bueno, qué es o sea, lo que se necesita, y lo que es el tema de cumplimiento, digamos, legal, y también pues lo que son normativos, digamos, como lo que veíamos con la parte metodológica y con la Superintendencia de Industria y Comercio. Y adicional, entonces aquí es en donde nosotros debemos tener en cuenta, digamos, bueno, cuál es la información que se va a recibir, cuál es, digamos, el tipo de qué tipo de, digamos, cómo le agregamos también el valor, o cómo le disminuimos también el costo del producto, porque pues como sabemos nosotros, siempre que se habla, digamos, de lo que es el tema de incremento de precios, de materias primas, de todo esto, y ahorita pues con toda esta recesión económica a la que estamos entrando desafortunadamente, pues todo eso se empieza a evaluar, y todos esos costos pues vienen a ser, digamos, trasladados al consumidor a través de un precio. Entonces eso, digamos, es lo que hace, digamos, el análisis de valor, y es quitar todo aquello que pues no necesite para reducir los costos. Entonces, ¿cómo podemos ofrecer precios menores? Hoy en día, digamos, que la competencia está también basada precisamente en eso, digamos, cómo hacer para lo que es el tema de los costos, y en especial cuando nosotros tenemos diferentes tipos de materias primas que se están produciendo desde Rusia, desde Ucrania, y que eso es lo que está incrementando pues el costo de muchas de los productos que pues podemos llamar de la canasta familiar, o inclusive pues de diferentes artículos que nosotros pues debemos tener. Ahora, aquí vamos a mirar lo siguiente, y es esto, y es que cuando nosotros entramos, digamos, a hacer este análisis de valor y demás, lo que es el tema ya de la de lo que es pues el concepto de valor, vamos a ver que aquí existe también pues empieza a haber unas necesidades que pues se tienen que tener y que se tienen que cumplir, y ese análisis, digamos, como tal empieza, digamos, también a hacerse, digamos, real en la medida de que pues se puede innovar para hacerlo menos, y esto es algo que, digamos, que también muchas veces aprendieron los japoneses después de la Segunda Guerra Mundial, y ya pues con Japón en cenizas y demás, lo que ellos, digamos, a través, digamos, de la experiencia de calidad que les comentaba, digamos, en un momento inicial, aquí también, digamos, que lo vienen a aplicar es, digamos, reduciendo el tamaño de los objetos, digamos, reduciendo, digamos, cómo nosotros hacemos para que tengan mayor funcionalidad. Hoy en día, pues, los objetos como el tema del celular que tenemos en la mano, desde donde muchos de pronto nos están viendo y nos escuchan, pueden tener en cuenta que sea que se tiene, digamos, como tal, o sea, una
digamos, se tiene una tecnología mayor, de mayor grado, más compleja y en menor tamaño. Y entre más pequeño, pues va a tener, digamos, más poder. Y es porque por todo el desarrollo, digamos, que hay a nivel tecnológico. Y eso, digamos, que es abaratando los costos de fabricación, pero también incrementando la posibilidad. Y eso tiene que ver muchas veces con el tipo de materias primas, que se va encareciendo, se va, pues, y se va, pues, abaratando en la medida de que, pues, hay mayor oferta o no. Y aquí es en donde entonces empieza, digamos, a controlarse, pues, a través de lo que es el tema esto de costos. Como ustedes se podrán dar cuenta, esta herramienta, digamos, de análisis de costos aplica para la parte operativa y de, pues, en especial de producción de una organización, porque es allí en donde empezamos a hacer toda la reducción de costos. Por ejemplo, una de las cosas que también, digamos, se pueden manejar a nivel administrativo es también lo que es el manejo del papel en relación al consumo de energía. Sí, se podrán necesitar energía. Digamos que en las oficinas el tema del papel es un costo menos si se reduce totalmente, porque finalmente como usted tiene que elaborar digamos, todos los documentos es en los medios informáticos, entonces ya está dentro del consumo de energía normal, porque inclusive hasta la disminución en el consumo de energía es por fotocopias o por impresiones que usted, pues, pueda manejar. Entonces eso es lo que aquí uno debe tener en cuenta con el tema de la reducción de costos. Ahora, esto necesita, digamos, una información muy estudiada. Esto generalmente, digamos, que viene a ser muy operativo. Esto no es como de pronto cuando los que recuerdan, cuando vieron Betty la Fea, que entonces el análisis de Betty la Fea es que había que vender era chiros. O sea, ya no se podía, digamos, con una tela, digamos, estilo Lafayette ni nada, sino que tocaba era vender por chiritos. No es tan fácil y de hecho, pues esa es una de las desventajas, porque, pues, como veíamos cuando estábamos con el gráfico de Pareto, que los costos, digamos, mayores dentro de una organización son los relacionados a materias primas, como tal, ¿cierto? Pero, digamos, lo que siempre se le echa mano es a la mano de obra. Digamos, por eso es que cuando hay una crisis, entonces toca es una reingeniería, ¿no? O una, sí, o un rediseño de los puestos de trabajo. Entonces, pues bueno, una forma muy amistosa de adornar, pues, siempre lo que siempre se hace. Ahora, generalmente no es, digamos, lo que más, digamos, como la medida más indicada, digamos, como tal para el tema de reducción de costos, pero digamos que se hace en ese sentido. Aquí, pues, es, digamos, que se vuelve, digamos, nuestro propósito cuando se hace todo esto, digamos, que se llama, pues, análisis de valor. Entonces esto, digamos, que uno lo debe tener en cuenta. Otra de las herramientas que nosotros encontramos son los X por qué. ¿Y por qué le pongo los X por qué? Porque esto es debido, que siempre la necesidad es cuál. O sea, la necesidad es llegar a un fin, es de llegar a una causa raíz, porque, pues, finalmente, digamos, esta herramienta se va a utilizar es para poder entonces a determinar la causa raíz de muchos de las eh, de las situaciones adversas que se presentan dentro de una organización. En este caso, como lo vamos a ver, es por el tema también de desperdicio de material y demás. Ahora, ¿por qué yo le pongo los X? ¿Por qué? Porque es que uno no se puede amarrar a 2 3 4 5. ¿Por qué? No, los que sean necesarios. Si fue necesario uno, pues bien, perfecto. Si fueron necesarios 4, bueno. Si fueron necesarios 10, porque, pues, listo, no hay problema. ¿Cuál es el objetivo? Hallar la causa raíz, la causa principal que genera ese incumplimiento. Y la idea, ¿cuál es? Pues que no se vuelva a presentar. Ese se vuelve nuestro objetivo principal. Entonces, por ende, es que nosotros aquí tratamos esta parte de los tres. ¿Por qué? Ahora, la serie de preguntas, digamos, para trazar todas estas líneas, digamos, como tal, de lo que son la serie de preguntas, están destinadas ¿a qué? A tener conclusiones. Bueno, sí, el origen del problema, pero ¿para qué? Para determinar conclusiones oportunas y definir las soluciones. Miren, cuando se determinan tres por qué, cuando se determina, digamos, esto, digamos, con un número, lo que se hace es tratar de cumplir, digámoslo así, de forma cuantitativa.
O sea, no se trata de resolver, digamos, la cuestión de forma cualitativa o llegar a fondo. Por eso es que tiene que haber una libertad. Generalmente uno crea, digamos, como un parámetro, pero finalmente lo que uno quiere es que realmente se halle, digamos, esa causa. Ahora, ¿por qué? También digamos que yo hago énfasis porque finalmente lo más importante es que se redacte un porqué, digamos que se redacte esas causas, esas posibles causas de forma tal que te permita poder construir planes de mejora, planes de acción. Miren que eso digamos que cuando uno tiene una no conformidad, a eso es a lo que se tiene que hacer y uno digamos se escucha mucho de eso, no, que cree que es los tres por qué y de topes, hombre, o sea, no, lo importante no es la cantidad, lo importante es que se pueda asegurar que no se vuelve a presentar. Fíjense, y esto digamos que es algo que vamos a estar viendo, digamos, un poco más adelante. Mm, Porque pues ya nos vamos, digamos, ya nos vamos acercando a ese punto. Y es el hecho que siempre eh, digamos que tomemos esa parte de los por qué, el por qué me va a dar a mí todo la hoja de ruta, lo que tengo que hacer para eliminar esa no conformidad. Porque es que finalmente, ¿cuál va a ser la pregunta final cuando nosotros generamos un plan de acción? O sea, cuando nosotros hacemos el análisis de causa y determinamos planes de acción y entonces tenemos, digamos, esas acciones correctivas y las queremos cerrar. La pregunta final es, ¿de qué manera las acciones emprendidas, no tiene que explique de qué manera las acciones emprendidas colaboraron para el cierre de la no conformidad identificada. O sea, ¿cuál es el propósito final? ¿Hacer tantos por qué? No, es hallar esa causa raíz y con eso generar un plan que me lleve a responder, mire, de esta manera fue que se logró cerrar esa no conformidad. Hacia eso es que va, digamos que en ese momento. Ahora, es importante uno tener muy presente lo siguiente, y es que cuando uno habla, digamos, como del tema de las preguntas, es como tratar de llegar, digamos, ir un poco para atrás para poder con el plan de acción ir hacia adelante, ¿no? Entonces esto es como tomar un impulso grande y si usted no toma un impulso adecuado, pues ya no toma, digamos, una velocidad adecuada, pues usted no va a llegar en donde realmente quiere. Y esto, digamos, que es lo que sucede con los por qué. Y las preguntas como tal pues deberían digamos generarse en ese sentido para poder entonces definir ese plan de acción. Por eso es que aquí digamos que cuando nosotros hablamos de todos estos planes de mejora y poder digamos determinar eso, lo importante es que haya una reacción robusta, completa y clara que le permita a cualquier persona, porque eso es, digamos que es algo que uno empieza, digamos, a ver en la reacción, que le permita a cualquier persona poder leerlo, entenderlo, aunque no sepa el contexto. Digamos que uno se proyecta de esta manera, llega digamos, panadería, y llega un ingeniero, un médico, y entiende qué es lo que tendría que hacer. Puede ser que no esté en la capacidad de hacerlo, pero sabe qué es lo que hay que hacer. ¿Sí? Entonces eso es lo que uno tiene que tener en cuenta y eso es algo que se pierde cuando nosotros limitamos esto a cantidades, o sea, solo por cumplir. Eso, bueno, hasta cierto, digamos, entre comillas, puede decirse que hay cierta licencia con la implementación, porque pues lo importante es que se conozca el proceso y que se implemente, digamos que entre comillas, pero ya lo que uno tiene que hacer es el mejoramiento, porque uno ya, digamos que ya ha podido aterrizar muy bien esos procedimientos, es centrarse en ese análisis de información que te permita generar acciones significativas, que realmente tengan un impacto en toda la organización. Y eso digamos que es lo que se pretende con esto. Miren que aquí cuando uno pues está digamos manejando esta parte, digamos que está viendo digamos como tal la imagen, acá nos llega este periodista a decirnos, bueno, quisiera saber por qué ha hecho usted tantas galletas, porque tendré muchos invitados esta tarde. Y ya conoce el porqué de tanto visitante repentino. No,
pero me he desvivido porque estén todos bien atendidos. Entonces esta es como como, como digamos que digamos como la parte, digamos, más curiosa de que no es solamente por definir. Y eso, digamos que esto va mucho, digamos, a lo que es al desarrollo que hemos tenido, digamos, en infancia. Digamos que esto que les voy a comentar es porque siempre, digamos, que uno lo ve, digamos que desde que yo tomé conciencia por allá cuando estaba en el bachillerato, alguna profesora sí nos habló sobre el tema del por qué. O sea, que muchas veces nosotros nos acostumbramos porque sí. Ya recuerdo yo una experiencia, veníamos de Medellín, estábamos en Medellín y veníamos con mi esposa, pues hacia el aeropuerto y bueno, pues estábamos cruzando pues unos túneles que nos rendía el tiempo y demás. Y entonces al lado pues teníamos una niña, un niño y su mamá y el niño le preguntó, mami, ¿por qué tanto túnel? ¿Por qué digamos que estamos atravesando tantos túneles? Y pues bueno, uno esperaría, no, pues porque ¿cómo es que se llama? Es para evitar accidentes, porque así nos rinde más, porque entonces con esto pues nos demoramos menos y todo. Pero entonces contestó como con esa verborrea, porque sí. Y así se nos ha vuelto la vida, porque sí, ¿qué tal cosa? Porque sí, porque sí. Y resulta que ese es, digamos, también la causa por la cual nosotros, si pudiéramos, o sea, responder honestamente, los tres por qué serían porque sí, porque sí, porque sí. Así como dice la canción. Y la idea realmente es poder explicar. Esto digamos que es una de las herramientas que aunque es muy sencilla y es económica, porque pues no exige también recursos económicos, sino pues tener un buen computador y tener bien la información y que pues haya digamos un buen análisis, le cuesta mucho a las personas. ¿Por qué? Debido a que no están acostumbradas a escribir. Digamos, yo me sorprendía que tuve que escribir algo y hacía meses que no escribía algo. Y eso es como que se va olvidando, ¿no? O sea, digamos que uno se acostumbra, digamos que a escribir en computador y no más. O sea, y a veces pues que queda, digamos, como uno ahí muy que queda digamos ahí muy limitado y se le va como tratando de olvidar, ¿no? O sea, como que le empieza, no sé si a ustedes pasa, pero cuando uno trata de escribir continuo, o sea, de escribir algo en un texto, ya se le complica algo, o sea, ya como que dice, pucha, aquí qué pasó, porque pues yo ya no sé cómo escribirlo, digamos, de forma adecuada. Entonces, en ese sentido, uno tiene que entender por qué es que las personas, digamos, también les cuesta. Y nosotros, desafortunadamente, con esto, digamos que también influye mucho la cultura en la que nosotros estamos. Estamos en una cultura y, digamos que en especial de la cultura, digamos, de la que yo vengo, digamos, a nivel de que es la cultura paisa, siempre se está acostumbrado que el que más carreta pues habla es el mejor, el que más puede embaucar y enredar mejor, o sea, el que pura a punta, digamos, de labia pueda, digamos, mejor, o sea, ahí sí como se dice, el hombre modelo es el que pueda llegar a punta de labia y pueda embobar pues a las chicas y entonces es más bueno. Y entonces esa cultura también y que pues muchas veces uno la ve digamos en todas, no es que digamos que pues, es más representativo allá, uno se da cuenta que a las personas les gusta mucho, digamos, como llegar a hablar, no son muy puntuales y eso es algo que también pasa acá y esa, digamos, que esa es una de las desventajas que tiene esta herramienta y es que no son puntuales. Entonces, por ejemplo, usted le va a escribir que por qué se cayó la bicicleta, no, es que imagínese que es que yo venía de hacer una vuelta porque es que me tocó urgentemente salir de la casa porque ya me lo habían solicitado y entonces yo ya venía de para acá porque yo ya había hecho esa vuelta y cuando entonces fue que hubo un hueco y entonces yo no lo vi y la primera llanta pues pasó derecho pero la segunda sí ya perdí el equilibrio y entonces me terminé o sea, tiene que explicar toda la historia para decir que es que venía en una bicicleta, pasó por un hueco y se resbaló por ello porque perdió el equilibrio. Entonces, no, digamos que esa es la dificultad. De hecho, eso es algo que nosotros también, a veces por eso es que se vuelve, digamos, estas reuniones,
a veces cuando hacen reuniones del coordinador con los con instructores y van a hablar, digamos, sobre ciertos temas, pues a veces por eso es que se vuelve también tan harto, porque a veces nosotros mismos como instructores tampoco, o sea, tampoco somos puntuales, nos queremos tomar toda la palabra y bueno, puede ser que por toda la labor que nosotros desarrollamos. Puede ser que así sea de pronto esa parte, pero digamos que nos tenemos que enseñar es a eso, digamos que, y eso digamos que es lo que tenemos que transmitir. Aquí la idea es que sea muy puntual para poder entonces hallar esa causa raíz y finalmente pues la solución, que es lo más importante, que no se vuelva a repetir, ¿no? Entonces eso digamos que eso en este sentido digamos que se habla pues al respecto. Ahora, aquí hay otra herramienta que es la estratificación. Aquí es cuando digamos la información si se organiza digamos en niveles, porque pues esto digamos que es para procesos más complejos, digamos esto digamos que son para organizaciones en donde pues ya digamos se maneja grandes procesos, largos procesos más complejos de producción, de prestación del servicio. Y entonces, los criterios cuáles, por un lado el tema de materiales, los insumos y demás, lo otro los tipos de efectos, ¿no? Entonces esto digamos que digamos para los productos, bueno, qué efectos tienen, o también los procesos y los grupos de trabajo. Entonces ustedes saben que muchas veces hay industrias en donde pues tienen equipos de trabajo, porque algunos se dedican, por ejemplo, en el tema de la carrocería, entonces algunos es por todo lo que es el tema del chasis, otros para la composición del motor, otros para lo que es el tema eléctrico, otros para lo que es el tema ya de cojinería y otros para lo que es el tema de evaluación y monitoreo. Entonces, esto digamos que uno va identificando digamos todo esto y la idea cuál es empezar a determinar causas y empezar a aislarlos, digamos los fallos y demás, dependiendo también del área de trabajo, dependiendo también de los defectos y de los materiales como tal que se evalúen. Esto es algo que uno tiene que tener, pues digamos así, muy presente y la idea cuál es, la idea es que nosotros digamos que lo podamos identificar. Este digamos que se vuelve, digamos que es necesario cuando tenemos procesos mucho más complejos, o sea, digamos que tenemos toda un área de producción y que tiene varias y que de pronto tiene varias líneas de producto y demás. Entonces todo eso digamos que uno tiene que tenerlo ahí muy presente. Aquí digamos que la idea cuál es, digamos que ir definiendo lo que son el problema, evaluar digamos las situaciones y a partir de eso digamos que se va dando digamos como las contribuciones, encontrar digamos lo que es el tema de tendencias y demás. Miren que esto es algo que uno pues generalmente pues se utiliza digamos en grandes modelos de fabricación, por eso digamos que no, digamos que muchas veces no haré digamos como más énfasis en ello. Y tenemos entonces pues en ese sentido también lo que se llama Lean Manufacturing, que viene a ser digamos todo digamos centrado, digamos herramientas que vienen digamos centradas en lo que es el cliente. Ahora, ¿cuál es el propósito? Pues reducir los costos, darle respuestas inmediatas y la optimización de los ciclos de trabajo. O sea, aquí se trata de eliminar todos esos obstáculos para reducir los costos hacia lo que es el tema del cliente. Miren que aquí una de las cosas es que cuando uno empieza digamos a sentar todo digamos en las necesidades del cliente, empieza a determinar qué es lo que hace que mi cliente compre, que me prefiera a mí en vez de la competencia. Digamos que estas herramientas digamos como tal lo que me va a permitir a mí pues es precisamente eso. Entonces teniendo en cuenta digamos como esas herramientas y todo lo que a nosotros pues nos va a indicar. Mm, Vamos a tener en cuenta que cuando nosotros estamos aquí, vea, sí, ya, ya nada más nos llevamos una hora y ya, ahí ya entramos lo que es el tema de la parte de energía. Eh, bueno, pasó ahí. Bueno, sí, estaba creo que teniendo una falla así de, listo, acá. Listo, entonces esto digamos que es lo que nosotros vamos a ir teniendo digamos al respecto, y es que cada vez que nosotros, ya ahorita les paso lista de asistencia, creo que allí ya estábamos viendo digamos unos mensajes, digamos como tal, sí, la viruela del mono, sí, listo, sí,
Claro que sí. Entonces, bueno, este tipo, digamos, de herramienta, una de las cosas que uno tiene en cuenta, digamos, es la reducción de los costos. Digamos que a mí, yo me voy mucho, digamos, a lo que es el tema de lo que está pasando con Justo y Bueno. Justo y Bueno, pues es una empresa, bueno, es una empresa pues, que entró, digamos, en liquidación por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio, debido a que pues no tiene, digamos que ha bajado, digamos, los niveles de los clientes. Y esto digamos que se ve, digamos, por la competencia feroz que le hace, pues si no, digamos que termina de hacerlo, digamos, de uno, lo hace Ara. Y uno nota mucho las diferencias, digamos que uno desde, digamos que alguien nos comentaba, alguien, digamos, como tal, que el tema era, digamos, que se hace mucha evaluación, digamos, en el de uno, digamos que se hace mucha evaluación de los proveedores de acuerdo, digamos, a las ventas. Entonces, si hay un producto que no se vende, adiós. O sea, todo eso, digamos que hay que tenerlo en cuenta. Y adicionalmente, digamos que de Justo y Bueno, y cuando usted mira, cuando uno mira, digamos, todo lo que venden allí, no son productos que, digamos, que llamen la atención o que uno diga que, digamos, que son, digamos, que, per- que llamen, digamos, a comprarlos, no, digamos que son productos que no se veían, digamos, adecuados, que de todas formas se veían, digamos, así muy ordinarios los productos que vendían allí. Y otra de las cosas es que también es el color corporativo. Digamos que eso se establece, digamos, también como uno de los obstáculos. Si usted pone a dar cuenta, es un Justo y Bueno con ese azul aguamarina, eso uno no le daba ganas de entrar. Y más con la posición en donde estaba, que estaba, digamos, a veces escondido y muy limitado. Entonces todas esas cosas, digamos, que lo hicieron e inclusive, pues, ya digamos como los reportes que uno escuchaba digamos en radio al respecto, que ya le estaban era hablando a uno de que pues que hay proveedores que están digamos con deudas de 300 millones. Entonces uno dice, oye, pucha, o sea que no se hacía, digamos, que una buena evaluación de rotación. Todo eso, digamos, que uno tiene que tenerlo, digamos, ahí muy presente cuando se habla sobre lo que es el tema de la parte de los clientes. Digamos que uno, si se da cuenta, no es porque uno le esté haciendo propaganda, pero es que usted entra donde uno y encuentra variedad, o sea, encuentra muchas cosas que pueden estar cambiando y que inclusive hay otras que pronto no puede ser que usted las deje en contra y sabe por qué las deje en contra, porque no se venden. Digamos como el tema de ciertos productos alimenticios pues no se van a vender adecuadamente, entonces los van sacando. Todo eso digamos que implica. Adicional a ello, cuando nosotros observábamos, por ejemplo, que usted digamos que puede comprar productos que son digamos de buena calidad a un bajo precio y distintos. No es como lo mismo de que uno entra a un supermercado de gran superficie y encuentra, siempre va a encontrar lo mismo, los televisores, que va a encontrar esto y lo otro, pues de acuerdo digamos a las características y no más. No, en el de uno usted encuentra cositas que hasta si usted vuelve al otro día o a las 2 horas ya no están, porque pues las personas digamos que se los llevan. Este que es algo que uno debe tener pues ahí muy presente, digamos, al respecto. Y esto digamos que es una de las herramientas que también te va a permitir, digamos, poder identificar, digamos, lo que es el tema de reducir costos de respuesta, digamos, como tal, así. Y pues generalmente los obstáculos que yo tengo con mi cliente. ¿Qué es lo que pasa? Usted de uno, usted, mire, fíjense en algo, piense en la ubicación de su casa y verá que usted puede ir a un de uno a pie. Bueno, a menos de que sea de pronto que esté en carretera, pero digamos que en la ciudad usted tiene al menos uno muy cerca, que puede ir a pie, que no se demora tanto, y uno que de pronto le toca caminar un poco más, pero que digamos que tiene esa opción. Entonces es eso, inclusive eso digamos que pasa mucho con el de uno que se han centrado digamos como en esa parte. Y de pronto sí Justo y Bueno se encontraba muy limitado, un número, los productos digamos que no llamaban la atención, pues la realidad de las cosas es que si hasta se veían, digámoslo así, más perrata. Entonces uno como que encuentra ese, digamos, como ese tipo de obstáculos. Y aquí entonces pues tenemos también lo que es el tema de la Six Sigma, ¿no? Que viene a ser toda esa herramienta para, digamos, para lo que es el tema de, de productos y está pues también con lo que es el tema de diferentes etapas y que pues te van a permitir pues también poder tener esa parte. Ahora, aquí es importante tener en cuenta y que nosotros pues vamos trabajando digamos en ello. Y es que cuando nosotros acá trabajamos pues generalmente digamos
digamos, lo que es el tema de diseño, digamos, para lo que es esto es organizar, digamos, todo lo que es el proyecto, identificar todo. O sea, esto es como lo que nosotros conocemos también dentro de nuestro modelo pedagógico, cuando nosotros hablamos de las etapas del proyecto formativo, ¿no? Que es todo lo que es el tema de análisis, planeación, ejecución, evaluación y seguimiento, ¿no? Entonces aquí cuando nosotros miramos el tema de análisis es como lo que nosotros aquí vemos que es que definir entonces qué es lo que yo necesito, cuáles son las necesidades, qué requisitos digamos se necesitan y empezar digamos a planificar. Aquí está digamos como todo lo necesario pues como tal que vamos a necesitar para poder entonces utilizar digamos en los proyectos pues poderlos ejecutar y empieza uno a medir esto digamos que generalmente uno los empieza a medir pues con lo que son indicadores KPI que son a nivel de mercadeo digital, de lo que es el tema de visitas, de palabras y demás. Entonces uno digamos que empieza lo que es el tema de cobertura a tener en cuenta digamos esa parte. Es importante pues también considerar que uno a partir de esto digamos que empieza a analizar los datos y empieza digamos a fijarse bueno a dónde digamos puede ser más preciso yo llegaría a utilizar digamos ese tipo de herramientas y ya entonces implementar digamos como todas las soluciones para mejorar digamos como tal el desempeño de las mismas y empezar a consolidar la información para que pues como tal todo lo que todo digamos los procesos que yo realizo pues no resulten digamos en un fracaso sino que yo pueda digamos actuar sobre los mismos. Este digamos que es uno de los propósitos que tiene como tal pues este tipo de herramienta. Es importante también tener muy presente que cuando nosotros hablamos de lo que es la parte de esta herramienta, generalmente pues nos va a permitir es esto, digamos, como poder identificar pues estos valores y de todas maneras pues así como las anteriores, siempre digamos que tiene todo ese proceso de planificar, del hacer, del verificar y del actuar, ¿no? Digamos que como tal hacia eso digamos que es lo que va y aquí también pues tenemos lo que es el tema de diagramas de afinidad, ¿no? Entonces aquí es sobre lo que son situaciones complejas, aquí digamos que es para situaciones un poco más complejas, pero digamos que lo vamos a conocer en este momento, porque pues digamos lo que me permite a mí es poder tomar decisiones a partir de diferentes tipos de situaciones o que tenemos entonces un número grande digamos de muestra digamos al respecto digamos frente al tema de decisiones y demás. Esto es algo que digamos que se está dando mucho con lo que es el tema de las métricas, lo que es el tema de inteligencia artificial para poder organizar lo que es el tema de comportamiento, ¿no? Entonces, ahora en especial para lo que son los grupos de foco que ya digamos que allí nosotros hacemos gestión frente a los mismos. Aquí también digamos que esas situaciones que se vean digamos las que están relacionadas digamos como tal entre sí, lo que se trata es también poder entonces hallar tal como de pronto lo veíamos inicialmente con otra de de todas estas herramientas a nivel de mejora continua, poder entonces establecer ya digamos patrones como lo del tema de certificación que tuvieran que estuvieran pues relacionados al igual como esa parte digamos de certificación. Estas sí son para situaciones más complejas en donde tenemos ya un mayor número de datos. De hecho por eso es que cuando aquí se maneja lo que es la parte de digamos de volúmenes de datos, por eso digamos lo que es el tema de Excel, por eso digamos lo que es el tema también de poder digamos unir los datos para poder entonces saberlos agrupar en uno y en otro, ¿no? Entonces esto digamos que se trata de este tipo de herramienta, ¿no? Entonces una de las cosas que uno debería tener en cuenta pues al respecto de esto es que pues sí, ya para digamos para universos cuando uno tiene muestras pues más grandes pues es pertinente tomar eso porque pues usted es como un ¿cómo es que se llama? Un rompecabezas de mil piezas. Entonces usted tiene que llegar y empezar a tomar por parte digamos ese tipo digamos este rompecabezas para armar como pues un todo en general.
pues igual esto digamos que necesita digamos grandes volúmenes de información para poder pues ubicarlo en ese sentido. Ahora, aquí hay algo que nosotros pues vamos a tener en cuenta cuando nosotros pues hablamos frente a lo que es el tema de cada una de las etapas, y es que todo lo que uno digamos que va desarrollando, digamos todo esto digamos que va digamos generándose pues en cada una de las herramientas pues va a cubrir este proceso, o sea, todas van a ir indicadas eso, hacia al planear, al hacer, al verificar y al actuar, todas van a ir en ese ciclo, y por eso digamos que eso es algo que yo les compartí a los compañeros esta mañana, porque pues sí surgió sobre el tema de una cuestión sobre la GTC 45 que pues que ya digamos que se había generado pues digamos como si la confusión por parte mía digamos de que pues estaba ahí en la 1111 pero ya digamos como está derogada pues ya la metodología queda abierta. Sin embargo, pues también uno cuando observa, digamos, en seguridad y salud, uno ve que casi que el modelo de GTC 45, que no es expresamente, digamos, obligatorio, está por todos lados, ¿no? Entonces, por ende, digamos que eso es lo que pasa cuando uno ve, digamos, todos estos diferentes tipos de modelo, generalmente todos van a ir es en esta dirección y va a ser cíclico porque pues la idea es que vaya siendo más grande, más robusto, pero que le vaya permitiendo a la organización crecer. Una de las cosas que es más importante dentro de los sistemas de gestión y que pues al utilizar este tipo de herramientas va a ser importante que nosotros podamos siempre saber ubicar cuál es la que nosotros necesitamos. Ahora, ¿por qué? Porque pues todas van, digamos, en esa dirección, digamos que PHBA, planear, hacer, verificar, actuar, pero habrá en algún momento en donde pues habrán algunas que se necesiten y otras pues que no. Entonces en ese sentido pues siempre pues vamos a ir digamos alrededor de estas, y el punto fundamental en esta parte es que nosotros pues podamos también ejecutar digamos y desarrollar todo lo necesario para poder entonces cumplir digamos este ciclo y que pues cada vez la organización crezca, ¿no? Porque pues ese digamos que digamos que ese es el propósito. Y a partir de aquí es en donde nosotros, entonces, claro, al conocer, digamos, como estas herramientas de mejora continua, vamos a conocer entonces lo que es el tema de los planes de mejora. Entonces, ahora, ¿qué son los planes de mejora? Pues los planes de mejora son todos esas acciones que se organizan de forma sistemática porque tenemos un sistema de, de procesos que se interrelacionan entre sí y que transforman todo lo que son las necesidades y expectativas de partes interesadas pertinentes externas e internas y se transforman en la satisfacción del cliente, la satisfacción de esas necesidades de esas partes interesadas, tanto internas y externas, entre ellas el cliente, los gobiernos, los vecinos, las entidades ambientales responsables y que nos apliquen el trabajador. Entonces todo eso digamos que uno debe tenerlo en cuenta. Ahora, aquí vamos a mirar que cuando nosotros con esto digamos que qué es lo que se promueve digamos con los planes de mejora, que se pueda crecer, ¿no? Permanentemente digamos en el desarrollo de los procesos y que pues, realmente todo genere un valor agregado. Aquí hay que tener en cuenta algo muy importante, y es que cuando nosotros hablamos de eso, digamos, cuando identificamos lo que es el tema de fortaleza, digamos, para saber en qué es lo que estamos haciendo bien, en qué es lo que nos diferencia de los demás, pues aquí se trata de identificarlo, es en relación también a los otros procesos. Ahora, ¿por qué? Porque yo tengo que identificar que como están relacionados entre sí, pues todo lo que yo haga o deje de hacer va a afectar a otros. Entonces eso digamos que es lo que empieza digamos a identificarse en este sentido. Ahora, cuando hablamos también de debilidades, entonces, ¿qué es lo que puedo mejorar? ¿Qué es en donde tengo menos ventajas, digamos, como tal? Ahí es en donde nosotros sí empezamos a identificar en los procesos qué debilidades tenemos y
qué oportunidades tenemos a nuestro alcance, ahora qué tendencias tenemos para beneficiarnos, ahora los cambios que nosotros tengamos para lo que es el tema de mejora, porque hay que entender una cosa, aquí uno mejora porque debe hacerlo, porque es lo que sea necesario mejorar, y los únicos que nos van a dar eso es el medio, o sea, es el entorno económico, competencia, el gobierno, el cliente, son los que nos van a permitir entonces poder tener esta radiografía y saber entonces qué fortalezas, qué debilidades, qué oportunidades y qué amenazas pues nosotros vamos a tener. Ahora, importantísimo digamos que tenerlo acá presente, y es que siempre que nosotros identifiquemos todos estos valores en los procesos de evaluación, tienen que ser en relación también a poder entonces las acciones correctivas, las acciones de mejora, las oportunidades y las amenazas. Entonces eso digamos que hay que digamos que centrarlo de esa manera. Ahora, miren que cuando uno digamos que está haciendo, digamos, como esto es un modelo gerencial, no es operativo, a lo que uno digamos que siempre va dirigido es a que pues efectivamente te permita a ti incrementar este valor, ¿no? Entonces aquí es cuando uno genera digamos todas esas acciones, y entonces ya lo que uno le permite digamos identificar en este caso es bueno, de qué manera puedo el plan para el periodo siguiente, y hacerlo digamos con base en la información pues real, ¿no? Ahora, antes digamos de irnos al break en estos minuticos, vamos a analizar lo que es el tema de las causas raíz, ¿no? Entonces, ahora, la causa raíz es el enfoque que se le da pues para que determinar la causa principal de un problema. Miren que yo esto digamos que también se los compartí a los de la mañana, y que ahorita digamos que lo vuelvo a retomar, y es lo siguiente, digamos que eh, sin tener que digamos que estar en digamos tema de entrar en política, si hay algo que habla un candidato, ustedes identificarán cuál, y no es que sea mi preferencia, pero sí le hallo razón, digamos que hay cosas que digamos uno puede ser que esté a favor o en contra de otro, pero generalmente hay aspectos de todos que uno dice, venga, en esto sí tienen razón, como tal. Entonces, digamos que hay un candidato que habla sobre el tema de atacar las causas y no la consecuencia. Y eso es algo que generalmente a nosotros también nos sucede. Nosotros, a nivel, digamos, de nación, de país también, digamos, bueno, de nación en especial, de unos con otros, lo que hemos hecho, y eso ha sido un error, digamos, histórico que se ha engendrado pues desde la fundación de la patria hasta ahora, es que nosotros siempre hemos tratado, digamos, los problemas es de manera que es atacando, digamos, lo que es la ramita y no de raíz, no fundamentalmente. Miren, digamos que uno se analiza, digamos, todos los problemas que se tienen, muchas veces es que eso tiene una raíz principal, y a veces lo que hacemos, y eso desafortunadamente pues los medios de comunicación sabemos de que ¿cómo es que se llama? No prestan digamos como atención a ello, y no, pues obviamente no están interesados porque pues finalmente pues ya por ahí algún periodista así lo dijo realmente, eso es para producir plata. Y uno lo que puede observar es eso, que nosotros somos muy dados a atacar las consecuencias. Entonces, por ejemplo, si hay un problema de inseguridad, no, vamos a atacar la consecuencia esa punta de policía. Entonces, pues uno dice, bueno, o sea, sí es válido, pero si antes no se hace ciertas acciones, pues eso pueden poner un policía a cada esquina y va a seguir el problema. Entonces, eso digamos que son cosas que uno tiene que tener, digamos, ahí muy en cuenta, digamos, que realmente la idea es hallar lo que es las causas como tal en esto. Ahora, ¿cuál es el punto? Que pues, se aborda el problema real, se unifica, digamos, todos a trabajar en el esfuerzo de atacar las causas, ¿cierto? Y se facilita una comunicación y el aprendizaje más profundo. Ahora, ¿por qué? Porque es que cuando se hace como tal el análisis, y en esto digamos que es algo que nosotros, pues más que de pronto de nosotros, también lo tenemos que inculcar en los aprendices. Y es que la idea, ¿cuál es? La idea no es solucionar el problema, o sea, como tomar la corrección, ¿cierto? Como por ejemplo, usted tiene una gotera, ¿cierto? Y entonces esa gotera está ahí que cae, cae, cae.
Y resulta que ese no es el objetivo principal. El objetivo principal realmente es que nosotros podamos, digamos, digamos que la solución permanente no es limpiar, digamos, estar limpiando todos los días y estar con el trapeador al lado. No, realmente es mirar arriba. Lo que pasa es que hallar esas causas como a veces genera miedo, a veces genera temor, ¿no? Que de pronto subirme por allá y darme cuenta que eso es un problema grande, entonces yo prefiero, digamos, como no saber nada. Eso a veces pasa, es una decisión que a veces toman algunas personas. ¿Cuál es la idea? Saber realmente lo que está sucediendo y empezar también a saber cómo solucionar eso. Miren, generalmente esto es algo que uno puede ver, digamos que muchas veces la causa raíz en las organizaciones están, digamos, que un problema que se genera en un proceso puede estar originándose en otro proceso que ni siquiera se imagina uno. Ni siquiera se imagina uno. Entonces, todo eso es lo que uno tiene que empezar a mirar con esto. Entonces, ahora, si hay un problema, digamos, eh, eh, y la idea cuál es, pues no lo que se llama procrastinar, ¿no? O sea, como tener que repetir, digamos, como lo que dicen que cumplir años. La idea es cumplir años, no repetirlos. Y es lo mismo que sucede en eso. Entonces, cuando uno hace todo eso, digamos, muchas veces, y uno, digamos, que lo habla, digamos, a nivel de lo que es la parte, digamos, de nuestro país, de nuestra nación, muchas veces si uno se pone a analizar los errores hay que corregirlos desde la parte histórica de la concepción que se tuvo desde un principio del país, ¿no? O sea, desde hace 200 años. Digamos que, digamos que eso es algo, por ejemplo, digamos que uno habla así en general, la visión centralista que tenemos muchas veces de nuestro país, en el cual, pues, para nosotros, ¿qué es Colombia? Colombia es la costa atlántica, el centro, muchas veces, digamos, la costa atlántica, pasando por Santanderes, lo que es el centro, el área andina, y el área pacífica, digamos, que el valle, y Antioquia. Entonces, eso del Chocó, escasamente sabemos de que existe Quibdó. La parte oriental de Casanera, el Guaupés, lo que es también el Arauca y todo eso muchas veces, inclusive a veces que escasamente sabemos de Amazonía, que es el pulmón del mundo y que su capital es Leticia. O sea, escasamente sabemos eso. Entonces eso digamos que son errores que nosotros tenemos. Ahora, eso viene de allá porque nosotros siempre hemos tenido, digamos, una visión centralista. Digamos, por ejemplo, cuando hablamos de lo que pasó lo que está pasando, digamos, en Nicaragua, por ejemplo, el conflicto es en donde hemos perdido, digamos, kilómetros de mar y área de mar. ¿Es por qué? Es por esa visión también centralista. Porque nuestra visión se centró solamente en Bogotá y no una visión que estuviera a nivel de lo que es el tema del país. Ahora, ¿eso por qué se dio? Porque como aquí después de que después del 20 de julio que se dio lo del florero, pues se sacaron a los españoles y entonces empezó lo que se llamó el periodo de la patria que nos pusimos a pelear entre nosotros. Y en esa pelea resultó ganador la visión centralista que fue la de Antonio Nariño, que fue la que todo se centrara en Bogotá. Ahora, eso hubiera podido ser que todo se sentara en Tunja, en Cali, y tal. De todas maneras, pues no servía eso. Lo que servía era tener una visión completa y nuestra visión al mar. Pues, ¿cómo será que, mire, todo parte, digamos, cuando usted ve cuando usted ve, digamos, todo lo que pasó? ¿Qué es lo que pasa con Nicaragua? ¿Por qué nos ha quitado? ¿Por qué nos ha quitado mar? Nos ha quitado mar. Bueno, y eso también tiene una consecuencia de que es de San Andrés y todo. Nos ha quitado mar porque nosotros nunca pusimos, digámoslo entendiéndolo así. Usted tiene un lote, usted qué es lo que tiene que hacer si usted compra un lote. Digamos, un señor tiene 1000 kilómetros cuadrados. Si usted le compra 100 kilómetros, digamos, perdón, 1000 metros cuadrados, ¿cierto? Bueno, tiene una hectárea, ¿cierto? Y usted le compra, digamos, 10 metros cuadrados. ¿Usted qué es lo que tiene que hacer? Usted tiene que cercar, ¿cierto? O sea, esto es acá y hacer, digamos, y tomar los límites. Eso nunca se hizo en el país por esa visión. Y claro, Nicaragua
aprovechó eso y ahí es en donde empezó el litigio y por eso es que, y nosotros en esa, no, es que del paralelo que del meridiano 72 hacia la izquierda de Nicaragua y el resto de nosotros, digamos por ese lado, pero resulta que eso se necesitaba poner esa cerca, digamos a nivel diplomático y todo, hacer, y esos trámites no eran complicados, pero resulta que eso genera, entonces sí hay que uno va analizando, porque a veces es muy fácil decir, no, es que esta situación la tiene funalito, sutanito, eso fue hace tanto y de todo, y en especial cuando uno habla de muchos temas, allá es, o sea, los errores, o sea, lo que hay que solucionar hoy en día es desde esa visión del país que hemos tenido centralista, porque eso fue lo que, o sea, eso fue lo que sucedió, digamos, a nivel histórico y que nosotros lo hacemos. ¿Cómo será la visión tan centralista y en donde pues siempre digamos que Bogotá era, no, que era lo que mandaba y ya hay para contar que pasó durante mucho tiempo al punto de que pues estas zonas tuvieron, o sea, por eso digamos el atraso en muchas zonas del país que desafortunadamente digamos se ven hoy en día y eso digamos que eso ya cuando uno lo estudia y uno se da cuenta que todos fueron digamos centrados en eso o como lo que es el tema de infraestructura, o sea, la visión de infraestructura desafortunadamente digamos de vías y todo es porque hemos tenido, o sea, cuál ha sido, por qué nosotros no tenemos las mejores vías, porque ahorita digamos está bloqueada la línea y es debido principalmente a que nosotros lo que hicimos fue hacer un canibalismo con el transporte, digamos aquí lo primero y lo que se utilizaba era la navegabilidad del río Magdalena y entonces claro, llegaron los trenes y entonces no, el río ya no sirve, hay que crear los trenes. Entonces, listo, se pusieron los trenes y lo más increíble, llegaba un gobierno, eso sucedió durante el siglo XIX, llegaba un gobierno y ponía, digamos, una vía, pan. Llegaba el otro y la quitaba, llegaba el otro y la volvía a poner, llegaba el otro y la volvía a quitar. Y increíble, llegaba el otro y la volvía a poner hasta que la quitaron. Entonces todo eso. Y cuando pasó eso, entonces, y entonces tenían las vías férreas y resulta que no, que ahorita lo que era el tema de los camiones. Entonces a construir las vías y ahorita pues lo que conocemos como las 4G. ¿Cuál fue el problema radical que ha sido histórico? Porque es que eso no es que hay que echarle la culpa, no, no, eso es histórico, digamos, de la forma en que lleva el país, porque todos los transportes se necesitan. El transporte por el río Magdalena se necesita habilitar. Ahorita están en un proyecto que por allá por las dragas en Barranquilla están que hacen, digamos, están tratando de volver a hacer navegable el río Magdalena. Dos, eh, el transporte, digamos, de férreo de los trenes se tiene que rehabilitar porque los camiones sí no son digamos no son suficientes para el transporte, entonces todo eso se tiene que rehabilitar. Entonces lo que ha pasado digamos es un canibalismo en el que tiene que volver todos esos transportes, el fluvial, el ferry y entonces fortalecer también las vías en Colombia. Es que cómo es posible, o sea, cómo es posible, digamos, y eso es lo que uno dice, cómo es posible que con todos esos recursos que se tienen de ese país y no tenemos ese transporte, ni siquiera digamos nuestros vecinos, usted los ve y tienen tren, tienen ya digamos lo que es el tema de ese tipo de transporte. Entonces es eso, digamos que analizar y que no va digamos amarrado el tema de un político ni nada. Y eso digamos que así como nosotros hemos visto eso, digamos en ese sentido, lo que es la parte de hallar las causas raíces es lo mismo que no, es lo mismo que sucede cuando nosotros vemos estos temas y es que generalmente nosotros tratamos es que decir es que la culpa fue allí, que fue allá, no, realmente hay que sentarse a analizar y en el caso de nuestro país es eso. Yo por eso digamos que la invitación cuando uno mira digamos todo eso, digamos que el tema de candidatos y todo, yo lo que invito es, venga, yo no le voy a decir vote por este o el otro, no, yo le digo, lea la constitución, lea las propuestas y determine, examine, examine, examine las fuentes y mire las propuestas. Es eso. Pero eso sí, mi mensaje sí es contundente. Vote. Vaya y vote. Porque la única forma, miren, ¿cuál es el gran problema, digamos, a nivel político en Colombia? La abstención. La abstención.
Mire, aquí hay presidentes que, por ejemplo, con un, con un 100%, digamos, hay presidentes que se han elegido teniendo una población, digamos, habilitada para votar de 10 millones de personas y se han elegido con un millón de votos. Hay presidentes que con 30 millones de personas habilitadas para votar y se eligen con 3. Hagan la cuenta, el último presidente, no vamos a hablar si ha sido bueno o malo. Dese cuenta. Habían en ese momento, o sea, en su momento, habían aproximadamente 35 millones de personas habilitadas para votar. 35 millones. ¿Y por cuánto se eligió? Por 10, el último. No vamos a hablar si es bueno o malo, no. Pero fíjese que uno se da cuenta, bueno, y entonces, si los que se abstuvieron generalmente son más del 50-60%, entonces eso es lo que uno tiene que hacer, votar, independientemente por el que sea, vote. Esa es mi invitación. Además que mi invitación para los contratistas es que lo hagan, porque ese papelito vale oro. ¿Listo? Entonces eso digamos que hay que tenerlo ahí presente. Bueno, esto digamos que el análisis de causas es para, miren, aquí el énfasis, y digamos que yo les hablo de eso sin llegar a ser propositivo, porque ese no es el espacio, sino que pues para poderles mostrar algo, es una visión que uno tiene que ver de causas. Y eso también, así en nuestras propias vidas, uno también tiene que hallar las causas. O sea, uno tiene que, digamos que mirar eso de las causas. Si se analizaran las causas reales de los problemas, muchos de ellos se solucionarían. Inclusive hay muchas causas que uno, si las ataca, va, digamos, a darle, digamos, más muchas soluciones. Entonces ese digamos que es el problema acá con el tema de la definición de causa raíz, y es eso, y es que uno digamos que pueda, digamos que no repetir los años, sino que sino cumplirlos y crecer. Entonces eso pasa. Y en las organizaciones, miren, yo que he visto, digamos, muchas veces en las organizaciones, y es que cuáles son los problemas que hay, digamos, de causa raíz muchas veces en lo que son el trabajo y en lo que llamamos a veces estrés, y es que no se explica. Mire, si a usted un trabajador, se lo puedo decir, usted un trabajador que recién ingresa, usted le hace un buen proceso de inducción, créame que ese trabajador primero, trabaja excelente, bueno, porque pues tiene la necesidad, pues teniendo en cuenta que tiene también la necesidad como todos. Y lo otro, es un trabajador que va a estar muy agradecido. ¿Por qué? Porque le dan esas herramientas. Ustedes no se imaginan, es que nosotros lo hemos visto con compañeros que recién entran, digamos, a hacer instructores, y lo perdidos que a veces entramos, y a mí me pasó. Yo cuando entré a esto, yo he aprendido, es así como se dice, a las malas, porque pues no he tenido, digamos, como esos procesos, y sí que hacen falta, y gracias a Dios, pues bueno, en la medida que ha pasado los años, pues he podido aprender y mejorar y demás. Pero digamos que un proceso, a veces mucho sufrimiento también se puede haber evitado, porque hay que enseñar, hay que explicar, porque finalmente lo que nosotros queremos es que finalmente la satisfacción, o sea, por qué deberíamos, digamos, enseñar todo para poder entonces crecer en capacidad, y nada más así, y somos, digamos, la entidad más querida por los colombianos, y aún así con todo lo que necesitamos mejorar, que obviamente es eso. Imagínense en donde nosotros hiciéramos un buen proceso de inducción, en donde todos estuviéramos ya mejor formados. Y ahora, mejor formados también es el tema de asignar tiempos y demás. Entonces todo eso, digamos que uno lo tendría que ver. Bueno, ojalá pues esto, digamos que esto es algo que no es por crítica ni nada, sino pues que son realidades, y que pues ojalá alguien lo pueda hacer, ¿no? O sea, que se pueda, digamos, que mejorar. Y eso, digamos, que es lo que es el tema de causa raíz. Entonces la causa raíz es hallar realmente lo que nosotros nos está afectando, y no la consecuencia, sino que es eso. Nosotros somos muy expertos, digamos que, ay, no, es que es mucha inseguridad, ponga policía. ¿Y para qué si el problema fundamental no es, digamos, la delincuencia? Esa es la consecuencia también de un problema social que viene más atrás, o sea, hallando análisis de causas.
Y que si se soluciona eso, digamos, yo soy uno de los que yo sí personalmente digo, solucionen primero los problemas que hay detrás y los que queden, insistan, ahí sí métanle policía y ahí sí todo el peso de la ley, pero primero solucionen eso para que, para que no se genere. Es que no es casualidad. Crisis, digamos el tema de que pues, tenemos un problema de hambre y todo, y la delincuencia se multiplica. Miren, yo lo veo con un ejemplo de una serie que se llama, ya para ir a lo que es el break, una serie que está en Netflix que se llama Outlander, o sea, Forastero. Es muy interesante porque pues digamos que es de ciencia ficción muy interesante como tal. Y en ellas, digamos que la protagonista como viaja al pasado, viaja al momento previo de la Revolución Francesa. Y allí digamos que es curioso, digamos que ve hambre, ve desespero, ve que digamos que hay como esa diferencia social, algo como parecido a lo que nosotros vemos, y entonces uno dice, ah, ya. Y ahora, eso no significa que uno esté a favor de nada, no, sino que simplemente todo uno tiene que hallar es causa raíz, no atacar las consecuencias. Nuestra concepción como país de pronto puede ser esa, pero a nivel de organización tenemos que hallar es por qué. A veces es por el tema de malas, digamos, les puedo decir, inducciones mal hechas o que no se practican. Porque eso que lleguen, tenga iniciativa propia, eso significa que a usted le toca llorar, le toca empezar a pedir ayuda, le toca aguantarse regaños injustificados porque usted no sabía. Falta de capacitación adecuada, o sea, todo eso digamos que uno lo va digamos identificando. Y eso digamos que hay que tenerlo. Yo lo que les he dicho, la atención al cliente muchas veces cuando los empresarios, no, es que yo quiero una clase, necesitamos a alguien que sepa de atención al cliente y de todo. Yo le digo, venga, usted ya revisó sus procedimientos de toda la información. Los trabajadores en este momento tienen algún procedimiento escrito para poder solucionar todos los cuellos de botella que se le puedan presentar frente al cliente. Tienen claramente todas las indicaciones. Y dicen, es que ya, entonces quieren es que no tenga, digamos, que cante, silbe y baile a la vez el trabajo no tiene la información completa, no se le da, y que tenga una buena atención al cliente, o que de pronto no le prometa más de lo que pueda, de lo que digamos está en su poder, porque es que ese es el problema, ¿no? Iniciativa propia, pero cuando la tiene, ay no, es que usted no se puede tomar atribuciones. Entonces, por eso digamos que no debe ser. Y eso digamos que es el análisis de causa. Bueno, vamos a tomar entonces en este momento la pausa, 20 minuticos y ya regresamos. ¿Listo? Entonces, 4 de la tarde, entonces ya regresamos para la última parte de la sesión el día de hoy. ¿Listo? Aquí vamos a